Estoy segura de que te suenan estas preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿O quién eres tú? En todas estas preguntas hay interrogativos y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Los interrogativos. Vamos a ver los 5 básicos que necesitáis aprender en los niveles iniciales y cómo usarlos. Hola, si eres nuevo por aquí, me presento. Soy Vanessa, profesora de español online de DL Spanish Lessons. Y en este canal puedes aprender sobre gramática, vocabulario y cultura del español y de España. Comenzamos con los interrogativos. El primero que vamos a ver es cómo. En inglés y en alemán, cómo sería wie oder was y how, aunque esto puede variar de vez en cuando. Como veis, cómo lleva acento. Los interrogativos siempre llevan acento y como es un interrogativo lo vamos a usar para hacer preguntas. Si os fijáis, tenemos el símbolo de la pregunta al principio y luego al final. Esto es muy importante, hay que ponerlo tanto al principio como al final de la pregunta. Bien, los interrogativos pueden ir seguidos de un nombre o de un verbo. En este caso, ¿cómo? Va a ir seguido de un verbo. ¿Cómo te llamas? Te llamas es del verbo llamarse. Segundo punto, ¿cómo es invariable? ¿Esto qué significa? Significa que lo vamos a escribir siempre igual. No hay plural, singular ni ningún tipo de declinación. Siempre se escribe exactamente igual. ¿Cómo? Con acento. ¿Y para qué lo usamos? ¿Cómo lo usamos para hacer preguntas en las que queremos saber, en las que queremos que alguien nos diga la manera en la que podemos hacer algo? Mirad el ejemplo. ¿Cómo preparo la carne en salsa? En esta pregunta, esta persona está buscando la forma, la receta, los pasos para poder preparar un plato específico. Pero no solo lo usamos para hablar de la forma en la que podemos realizar algo, la manera en la que podemos realizar algo, sino también para preguntar sobre la forma, la manera de ser de una persona. Mirad el ejemplo. ¿Cómo es Andrés? Es muy simpático y divertido. Aquí estamos preguntando sobre su carácter, su forma de ser. Segundo interrogativo. ¿Dónde? ¿Dónde? Lo vamos a traducir como wo o where. Como veis, también lleva acento. ¿Y dónde? Va seguido de un verbo. ¿Dónde vives? ¿Dónde? También es invariable. Como he dicho antes, lo vamos a escribir siempre igual. Y su uso, en este caso, hablamos de lugares. Lo vamos a usar para preguntar, por ejemplo, sobre la dirección de un lugar, pero también la situación donde se encuentra un lugar. Vamos a ver el ejemplo. ¿Dónde irás de vacaciones? Creo que iré a la montaña. Aquí estamos preguntando sobre el destino que hemos elegido para las vacaciones. Tercer interrogativo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Lo podemos traducir por wie viel y how much o how many. Y este va a ir seguido de un verbo, por un lado, como en esta pregunta. ¿Cuánto cuesta el helado? De costar dinero. ¿Cuánto cuesta el helado? En este caso es invariable, es decir, se va a escribir siempre igual, cuando vaya seguido de un verbo. Sin embargo, también puede ir seguido de un nombre, de un sustantivo, una cosa. ¿Cuántos helados quieres? Y en este caso, como veis, es variable. Es decir, lo vamos a tener que adaptar en singular y plural, masculino y femenino, al sustantivo, la cosa, el objeto que pongamos detrás. En este caso es
los helados, masculino, plural, por eso usamos cuántos. Sin embargo, su uso, tanto si va seguido de un verbo como de un nombre, es siempre para hablar de cantidades. Por ejemplo, ¿cuántos años cumples? Cumplo 25. Cuarto. ¿Cuándo? Se traduce como wann y when y va seguido de verbo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? En este caso también es invariable, lo vamos a escribir siempre igual. ¿Y su uso? Bien, aquí siempre hablamos de tiempo. Es decir, queremos preguntar sobre algo relacionado con una fecha, un periodo de tiempo, siempre con el tiempo de la hora, el tiempo que pasa. ¿Cuándo empieza la película? A las 7:30. Aquí estamos preguntando por la hora. ¿En qué momento va a empezar? Eso es lo que queremos saber. Y llegamos al último. ¿Quién? ¿Quién se puede traducir como wer o who y va seguido de verbo? ¿Quién quiere ir al cine? Y quién va seguido de verbo, pero es variable. En este caso es solo variable en singular y plural, es decir, vamos a decir quién o quiénes, según el verbo esté en singular o en plural. Y su uso es para preguntar sobre personas. ¿Quiénes vienen a cenar? Antonio, Ana y Selene. Aquí está preguntando qué personas son las que van a venir a cenar. Como sabe que son varias y usa el verbo en plural, usamos quiénes. Bien, y estos son los 5 interrogativos que quería enseñaros. Importante, recordad que llevan siempre acento y recordad poner siempre el símbolo de la interrogación al principio y al final de una pregunta. Ahora os dejo un resumen para que lo podáis volver a ver todo despacito y podáis leer de nuevo los ejemplos. Pausad el vídeo y echar un vistazo. Bueno, recordad que si queréis hacer algún curso de nivel de conversación o prepararos para el DELE, podéis ir a mi página web www.dlspanishlessons.com, donde tenéis distintos cursos que quizá os puedan interesar. Por aquí os dejo un botón para que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho, y por aquí tenéis un vídeo que probablemente os interese para que sigáis repasando otros interrogativos. Nos vemos en el próximo vídeo.